No, espera que salga la luz. Ahora sí está grabando. Ya, chiquillos. Bueno, chiquillos, buenos días. Espero que estén muy, muy bien. Esta es la segunda parte de la clase de la semana. Eh, Habíamos quedado en esta diapositiva, chiquillos, en la clase anterior, el día martes. Hablamos de los conceptos de Estado, nación, sociedad. Lo explicamos brevemente. Recuerden, chiquillos, que el concepto de Estado tiene que ver con un ordenamiento que se establece en el territorio a partir de las leyes, de estas normas que aceptamos nosotros como ciudadanos, ¿ya? La nación guarda referencia con elementos culturales o simbólicos como lenguaje, celebraciones, símbolos patrios en común, comidas, bailes típicos que nosotros reconocemos como propios, ¿ya? Y la sociedad es este conjunto de personas que vive en comunidad para poder sobrevivir, ¿ya? Recuerden que si nosotros vivimos en conjunto es porque nos aseguramos una mayor sobrevivencia, ¿ya? Es simplemente por eso. Si no, seríamos toda anacoreta y andaríamos cada uno por su lado. Eh, También hablamos de la importancia que tiene la formación ciudadana, no solamente como un área de la historia o de las ciencias sociales, sino también como un área para la vida diaria, sobre todo para entender que las cosas se deben solucionar dialogando, conversando y no a través de la fuerza bruta, ¿ya? No sirve la fórmula que se ocupaba el antaño de pega y después pregunta, ¿no? Aquí primero se pregunta y no se pega, ¿ya? Ese es como el resumen de lo que podemos hablar de la importancia que tiene esta área. Y no solamente, chiquillos, entendiéndolo desde un punto de vista quizás de la participación política, no solamente viéndolo desde la perspectiva de, hoy voy a ir a votar, soy ciudadano, sino también en cómo yo interactúo con el resto. Por ahí va la importancia y por qué también se llama formación ciudadana y no educación cívica, como se llamaba en antaño, que se centraba más bien en aspectos de la constitución o de la participación política como tal, ya que también está incorporada dentro de esto en todo caso. Luego hablamos de una serie de autores, chiquillos, que nos permiten entender cómo llegamos a nuestra realidad actual. Ya hablamos del derecho de rebelión que nos plantea Hobbes, el pacto de subordinación que nos plantea Hobbes, que es muy similar al contrato social de Rousseau, ya esta idea de que nosotros tenemos un poder o tenemos una capacidad de autodefinirnos, de autodeterminarnos, de hacer lo que se nos dé la gana. Yo les daba el ejemplo ayer de que si yo quería salir desnudo en la calle con una olla en la cabeza gritando bien en los franceses, puedo hacerlo, pero la sociedad me dice que eso no corresponde. ¿Por qué? Porque yo acepté vivir en sociedad y acepté las normas que me establece la sociedad. Y de ahí viene la idea de el pacto de subordinación y el contrato social, ¿ya? Que hay derechos que son fundamentales, como lo plantea John Locke, como el derecho a la vida, el derecho a la propiedad. En el fondo, asegurarnos la vida y tener nuestra casita, nuestros bienes que quizá con tanto esfuerzo nos ha costado comprar, ¿ya? Y por último, también esta idea de los contrapesos que existe en la política actual que lo desarrolla Charles de Montesquieu con el espíritu de las leyes, ¿ya? Donde él nos dice, el poder no puede estar concentrado en una sola persona, en una sola autoridad, porque este poder lo corrompe, que fue lo que ocurrió en la época absolutista de Europa, donde los monarcas absolutos tenían un poder total y hacían lo que les placía. Si decía, todos aquellos que utilicen la mano izquierda para comer, se les cortará la mano izquierda. Vamos a suponer, como un ejemplo. Y si el rey lo decía en una época absolutista, se hacía. Y no se cuestionaba, oiga, rey, ¿por qué me va a cortar la mano que ocupo para comer? No. ¿Y qué pasa si yo quedé manco en la guerra, rey? No importa, tendrás que comer solamente con la boca. O sea, ese tipo de razonamientos no tienen cabida, no al lugar, ¿ya? En un mundo actual. Y de hecho, así ocurre. De hecho, cada vez hemos ido optando a entregar más y más libertades a las personas, ¿ya? Entendiendo que la libertad se refiere a la libertad de tomar o no la decisión de hacerlo o no. Ejemplo, a ti nadie te obliga a beber alcohol, siendo mayor o menor de edad. Tú lo decides por tu cuenta. A ti te pueden poner el vaso servido con cerveza y tú decides, yo quiero tomar cerveza o no quiero tomar cerveza. O sea, tenemos la opción de elegir. No se prohíbe que yo pueda beber alcohol, pero tampoco se me puede obligar a beber alcohol, ¿ya? Hay cosas en las cuales sí el Estado te tiende a obligar un poquito más, por ejemplo, lo que son los programas de inmunización o vacunación, programas de salud pública, que son fundamentales para disminuir la mortalidad, ¿ya? Sobre todo en la primera infancia, cuando los niños no tienen capacidad de decidir, son tus padres quienes deciden, ¿ya? De hecho, este exceso de libertad en ese ámbito, por ejemplo, ha llevado a que en países como Italia vuelvan a haber brotes de sarampión, una enfermedad que está erradicada prácticamente en todo el mundo occidental, ¿ya? Y lo último que habíamos quedado, chiquillos, acá era esta idea del Leviatán, que es este monstruo que está a la derecha, que es este gobernante gigante que se ve, que está conformado por las personas.
en el fondo te da a entender que el poder que tiene el gobernante viene del pueblo, viene de la gente, porque es la gente quien se lo delega. O sea, si yo desaparezco y me voy descomponiendo y dejo de reconocer a este gobernante, le voy quitando su poder, lo voy deslegitimando, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en la imagen de la izquierda que está arriba? Que una persona acá se está yendo de ese discurso de un político, de una autoridad. Y si todos nos vamos, ese político se cae al precipicio y no tiene piso para ser una autoridad o un interlocutor válido, ¿ya? Y abajo está el ejemplo, chiquillo, de los tres poderes del Estado, o un dibujito que te muestra los tres poderes del Estado y cómo interactúan entre ellos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Profe, Dime, no veo nada. nombre, Y ahora ya nací ya. no se te ve nada. Los chiquillos dicen que se ve, no sé qué podrá hacer Millaray, la verdad. Intenta ingresar de nuevo, no sé, ¿estás con el teléfono? No, estoy por computador. No se te ve nada, qué raro, no sé, No, me sale todo negro. intenta entrar de nuevo, de verdad no se me ocurre qué puede hacer porque tus compañeros dicen que se ve. Debe ser un problema de tu computador o cómo ingresaste. No se me Ya. ocurre, ya, sorry por no poder ayudarte más, chiquillo. Eh, ¿Ya? Ahora bien, esto ya es nuevo, esto es, esto no lo hablamos ayer, chiquillo, y es una de las formas más básicas y originales de cómo se dividían las formas de gobierno. O sea, cómo vamos a distinguir qué es una monarquía, qué es una democracia, qué es una aristocracia, o qué son las formas corrompidas de esta. Esta pega, chiquillos, le hizo un filósofo griego del siglo IV antes de Cristo llamado Aristóteles. Y nos volvemos a los griegos, chiquillos, hicieron muchas cosas para la historia de Occidente y por eso, por lo general, siempre vamos a partir, por lo general, a nivel de conocimiento, de historia de política, se parte con los griegos, ¿ya? Porque fueron los papis de todo esto, son como el abuelo, ¿ya? Aristóteles, un filósofo griego, él dijo que las formas de gobierno se pueden clasificar en dos tipos, formas puras o formas impuras, ¿ya? Cuando Aristóteles se refiere a una forma pura, establece que esta forma de gobierno tiene como objetivo lograr el bien común de la sociedad. Es decir, que todos los miembros de la comunidad se beneficien, prosperen, ¿ya? Y aquí él dice, hay tres formas puras de gobierno. La monarquía, la aristocracia y la democracia. En el caso de la monarquía, lo que establece es que va a existir un rey, un gobernante, una sola persona va a tener amplios poderes, pero esta persona va a gobernar pensando en el bien común, en el bien de la sociedad. Y quizá a lo largo de la historia se pudo dar. Existieron probablemente reyes que fueron justos, que fueron reyes que se preocuparon del crecimiento de su gente, de asegurarles una vida estable, digna, en paz. Se dio, ¿ya? O sea, nosotros hoy en día, en la actualidad, tendemos a pensar cuando escuchamos el concepto de monarquía, de algo negativo, como una forma anacrónica, fuera de tiempo, fuera de lugar para gobernarse. Pero no tiene por qué ser mala. ¿Cuándo es mala? Cuando se convierte en tiranía. ¿Y cuándo se convierte en tiranía? Cuando este gobernante pasa de preocuparse por la comunidad a preocuparse solamente de sí mismo, para obtener un beneficio personal o que su familia obtenga un beneficio personal. Y ahí el rey se convierte en un tirano y pasamos de una monarquía a una tiranía, ¿ya? Por lo general también, chiquillo, el concepto de tirano se ha ocupado para referirse a las dictaduras, como la dictadura militar que tuvo Chile entre el 73 y el 90. ¿Ya? Por eso ustedes van a escuchar muchas veces en alusiones públicas o van a leer en prensa escrita o viendo prensa en televisión, que cuando se refieren a Pinochet hablan del tirano. ¿Ya? O en el caso de Argentina pudo ser Galtieri, Velasco Alvarado en Perú, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por eso se tiende como ese concepto del tirano. ¿Ya? Porque se preocuparon por lo general por su beneficio personal más que por el beneficio de la comunidad. También este filósofo nos dice que cuando un grupo pequeño de personas que son considerados los, abro comillas, los mejores, se preocupan para desarrollar un gobierno y promover el crecimiento del país y que este crecimiento y todos los beneficios que se generen
caigan hacia el resto de la población, hablamos de una aristocracia, ¿ya? Los aristoi, el concepto de aristocracia viene de aristoi, son los mejores, los más aptos. De hecho, es la forma de gobierno que por lo general pone a los intelectuales, ¿ya?, en el poder. Cuando me refiero a los intelectuales, pone a gente profesional, con estudios, ya con sensibilidades sociales, como puede ser, por ejemplo, por lo general se asocia esto a las áreas de las ciencias sociales, de las humanidades, más que de las ciencias exactas, ¿ya? Los pone en el poder. Aristóteles, por ejemplo, perdón, Platón promovía la república, que la república tenía que estar gobernada por filósofos o por gente pensante, entendiendo el concepto de filosofía en el sentido antiguo, como una persona que se dedicaba a hacerse preguntas grandes, preguntas claves para el desarrollo de la sociedad. No como hoy en día quizás pensamos en el filósofo como el estudiante de filosofía que pasa encerrado en una biblioteca leyendo libros que nadie más lee, ¿ya? Sino que en este caso fuera la gente más apta, ¿ya? La más idónea. Pero también esta gente que en teoría se ve como la apta o idónea para gobernar, puede corromperse y puede caer eh, al, a una forma impura. En el fondo, dejar de preocuparse por la comunidad y preocuparse por su beneficio personal, que en este caso sería la oligarquía. Los oligoi o oligarcas son un grupo pequeñito que se preocupa de su beneficio personal, ¿ya? En la historia de Chile ya vivimos una etapa en la cual nos gobernó la oligarquía, que fue la época del parlamentarismo en Chile, entre 1891 y 1925 aproximadamente, que fue una época donde esta oligarquía estaba en el Congreso, estaba en el Parlamento, ¿ya? Y este Parlamento gobernaba para su beneficio personal y no se preocupaba de los problemas sociales. De hecho, eso llevó como consecuencia a que Chile viviese, sobre todo a comienzos del siglo XX, una época de constantes manifestaciones sociales, de revueltas populares, como la matanza de la Escuela Santa María, la huelga de la carne, la huelga de los estibadores en Valparaíso, ¿ya? O sea, ¿por qué? Porque este grupo se preocupó de gobernar para su beneficio personal y no se preocupó de los problemas de la gente, o sea, se da, y Chile lo vivió, ¿ya? Y en el último de los casos, chiquillos, está la democracia. La democracia que es la forma, podríamos decir, más tradicional en la actualidad, ¿ya? Donde es el pueblo quien gobierna, es el pueblo quien elige a sus autoridades y es el pueblo quien tiene el poder y este poder lo entrega o lo delega en una autoridad electa, ¿ya? Como ocurre con el presidente, como ocurre con los senadores y con los diputados, con los alcaldes. Recuerden, chiquillos, que el ejercicio que uno acomete en esa situación es mi poder que tengo como ciudadano individual, se lo delego a otra persona para que tome decisiones por mí. Es por eso que el congresista vota las leyes. Y el congresista de mi distrito lo que va a hacer es representarme a mí. Como ciudadano, en el fondo, él debiese ser capaz de representar mi voz y mi pensamiento. Cosa que no ocurre en la práctica, chiquillos, pero así funciona en la teoría, ¿ya? De hecho, como vamos a ver más adelante, hay un país en el mundo donde funciona de una forma muy especial y es directa la democracia, como es el caso de Suiza, ¿ya? Y cuando esta democracia se corrompe, pasamos a una demagogia, ¿ya? Una demagogia es cuando yo le prometo cosas al pueblo y digo, vamos a hacer estos cambios, chiquillos. Con nosotros vamos a tener una transformación significativa en la sociedad. La gente, ¡ah! ¡Bravo! ¡Ese es mi candidato! Y sale la gente con banderita a la calle a celebrarlo y todo el jaleo, y cuando llega al poder no gobernó para ellos, gobernó para el beneficio personal o para el beneficio de grupos que tienen algún interés, ¿ya? Que por lo general es lo que ocurre en la realidad chilena. De hecho, si nosotros vemos el sistema democrático chileno, la democracia en Chile en el papel funciona súper bien, pero en la práctica nos damos cuenta que muchas veces los legisladores o las autoridades públicas que nosotros elegimos no gobiernan pensando en las propuestas que le hicieron al pueblo que los eligió, sino que se olvidaron de eso. No, es que no pudimos, es que las reformas, es que el quórum calificado y todo el jaleo. Y es por eso también, chiquillos, ese es otro tema por el cual se quiere cambiar la constitución. Ya, para intentar romper esas amarras, esas trabas que trae la constitución del 80 que impiden estos cambios. Que era, por ejemplo, esta idea de leyes de quórum calificado que le exigen un 65-66% de
la aprobación, o sea, tener 2/3. O sea, de 100, 66 tienen que votar a favor, y si esos 34 que votan si hay 34, hay 35 que votan en contra, la mayoría del resto pierde. Los 65 que quedan perdieron. O sea, no tiene esa idea de proporcionalidad o de paridad. Bueno, ese es tema de los políticos que ellos tendrán que ver, o de los constituyentes tendrán que ver cómo solucionan ese problema. ¿Ya? Ahí tenemos, chiquillos, algunos ejemplos. En el sistema democrático, el voto de una persona es igual al de la otra persona. Es decir, yo por tener un título universitario no tengo, mi voto no vale más que el de ustedes que si solamente tienen cuarto medio no han completado su educación. Los votos valen iguales, ¿ya? Mucha gente, han existido propuestas de alguna gente de decir por qué el voto de una persona que quizás llegó hasta octavo año básico vale y lo mismo que el voto de una persona que tiene quizás un doctorado en filosofía de la ciencia. Estoy inventando. Porque es la característica del sistema democrático, pues, chiquillos, no establecer diferencias o distinciones por nuestro origen, por nuestra condición educacional, por nuestra condición económica. Sería como decir, el voto de los empresarios, de la gente que gane sobre 1 millón de pesos, va a valer más que el voto de las personas que ganan menos de 1 millón. No corresponde. Sería un acto de discriminación o de injusticia, chiquillos, y iría en contra de todos los principios que están consagrados en la Declaración de los Derechos Humanos Universales, ¿ya? A la cual Chile está adscrito. Y Chile lo reconoce. O sea, es imposible por eso. Así que los votos valen iguales para todos. ¿Ya? En la monarquía, chiquillos, por lo general, como está la imagen ahí, esa imagen, si no me equivoco, es de la corona inglesa, creo reconocerla. Eh, existe la figura del monarca o del rey, chiquillos. Hoy en día los reyes no tienen, en Occidente al menos, no tienen la misma potencia que tenían en el pasado, ¿ya? Hoy en día los reyes son más bien figuras simbólicas o bien figuras que se manejan en el ámbito de la diplomacia, de las relaciones exteriores, ungen de embajadores en el mundo, de establecer vínculos, mantener buenas relaciones con otros países. En Oriente, en Asia, todavía existen monarquías de carácter absoluto, como Bután, Brunei, o monarquías que tienen amplios poderes, como por ejemplo Arabia Saudita, pero son las menos, Jordania también, pero son las menos. ¿Ya? En Japón, por ejemplo, el emperador japonés que quedó siendo una figura decorativa, y hay una figura más bien simbólica, como ocurre en el caso de España o de Inglaterra. Y también abajo está la ejemplificación de la tiranía, chiquillos. Como les contaba yo, a la figura de Augusto Pinochet se le trató como el tirano por los sectores más de izquierda, debido a que tuvo amplias atribuciones y poderes y a que los utilizó para su beneficio personal. No lo digo yo, lo dice la prensa, chiquillos. Recuerden el caso del Banco Rix, donde se encontraron cuentas con millones de dólares que estaban a nombre de Daniel López, ¿ya? Era una cuenta falsa que él había utilizado. Y así no solamente Pinochet, o sea, hay muchos gobernantes de esta época que fueron autoritarios que se enriquecieron, chiquillos. O sea, no es una atribución exclusiva para el caso chileno. ¿Ya? Ahora bien, vamos a centrarnos, chiquillos, en lo que es la democracia. ¿Por qué? Bueno, antes de esto, dudas, consultas, preguntas, chiquillos, antes de avanzar. Inquietudes, aportes, comentarios. Pueden escribir en el chat, pueden activar el micrófono. ¿Ya? La democracia, chiquillos, es una forma de gobierno en este caso donde el pueblo es quien se encarga de escoger autoridades y el poder recae en este pueblo. ¿Ya? Eh, Se caracteriza, chiquillos, por que cualquier persona en un sistema democrático puede participar, puede ser candidato, ¿ya? Puede votar como ciudadano, cumpliendo con los requerimientos que te establece cada país. Ya en el caso de Chile son 18 años, tener la nacionalidad chilena y no presentar condena con pena aflictiva, es decir, con pena efectiva de cárcel. ¿Ya? Y esos son los requisitos, chiquillos, para participar como votante. Como candidato te exige que estés bien representado por un partido político o en el caso de ser independiente que tenga el número de firmas pertinente, que lo establece el servicio electoral.
¿ya? Pero no son muchos los requisitos para hacer un cargo, para optar a un cargo público. Y de eso se trata. En el fondo, la democracia lo que apunta es ampliar las opciones para que la gente pueda participar, ya sea como votante o como candidato. O sea, por ejemplo, yo me puedo lanzar como candidato cumpliendo con los requisitos. Sí. De hecho, yo podría lanzarme a ser candidato hasta senador si cumpliera quizá con el apoyo de un partido político o tener las firmas necesarias para ir como independiente. Podría, porque cumplo con la edad, cumplo con el nivel de educacional, cumplo con la nacionalidad y nunca he estado condenado a pena aflictiva, o sea, una pena efectiva de cárcel. ¿Ya? Eso en cuanto al concepto en sí de democracia. Eh, Ahora bien, ¿qué tipos de democracias existen, chiquillos? Hay una democracia de carácter directa, una semidirecta y otra indirecta. ¿Ya? En el caso de la democracia directa, chiquillos, es muy extraño encontrar un país con democracia directa, pero existe, ¿ya? Que es Suiza. En la democracia directa, el pueblo es quien toma gran parte de las decisiones que los afectan directamente, ¿ya? De hecho, van a votar, de hecho, votan 3, 4 veces por año los suizos, se juntan en la plaza del pueblo, de la ciudad, sacan sillitas y les pasan unas tarjetas de colores. Y con esas tarjetas votan, por ejemplo, si están a favor o en contra. O sea, el voto es público. De hecho, supongamos una tarjeta roja y una tarjeta blanca. Blanca a favor del cambio, roja en contra. Y se presenta el proyecto, se les presenta a la gente, o sea, lo cual también conlleva a que la ciudadanía tenga que estar muy informada, lo que sea, el concepto que se utiliza hoy en día es empoderada. ¿Ya? En el fondo, que sepa lo que se está votando, se informe cuáles son los pros, cuáles son los contras, qué beneficios trae, qué problemas trae, ¿ya? Y la ciudadanía va y vota los problemas locales, o sea, lo que afectan a nivel local, a nivel de quizás de comuna, de provincia o de región, pensándolo en la escala chilena. ¿Por qué? Porque el sistema suizo funciona de manera muy particular. Tiene un sistema de cantones, de ciudades libres, un jaleo bien enredado que solamente ellos entienden. De hecho, para que se hagan una idea, en Suiza el presidente dura un año en el cargo y al año se le cambia. O sea, es una idea como el estilo cónsul romano que duraba un año en el cargo. No es como acá en Chile que el presidente dura 4 años, antes duraba 6, en algunos países como Nueva Zelanda dura 3, ¿ya? No, aquí al año se cambia, o se llama nuevamente elecciones, ¿ya? Y además se escogen autoridades, chiquillos, porque evidentemente temas a nivel nacional no se pueden votar con este sistema. Así que los temas que guardan relación con problemática de carácter país, como la seguridad del Estado, ya, o bien tratados internacionales, los ven las cámaras legislativas de ese país. Pero lo que tenga que ver con, o que lo incida localmente, los afecte localmente, eh, lo votan directamente. ¿Ya? Es el único país del mundo que yo recuerde que tiene este sistema. ¿Ya? La democracia semidirecta, eh, el pueblo, por lo general, por norma general, lo que hace es escoger representantes. Lo que hacemos nosotros cuando votamos por alcalde, por senadores, por diputados. ¿Ya? Y estos senadores y diputados, por lo general, son quienes toman las decisiones por nosotros en las cámaras legislativas, cuando se votan los proyectos de ley, proyecto de ley que sea. O reafirmen tratados internacionales, en el caso del Senado. ¿Ya? Pero existen instancias particulares consagradas en la Constitución donde la ciudadanía, nosotros como pueblo, tenemos la palabra final y tomamos la decisión. Como fue el caso del plebiscito de octubre del 2020, cuando se llamó a la ciudadanía a votar si quería cambiar la Constitución del 80 o no. Y si la quería cambiar, ¿qué estrategia quería para construir esta nueva Constitución? Y esa fue decisión nuestra, y aquí no votaron los congresistas, ni el presidente, o sea, aquí no hubo injerencia de nadie. Fue la ciudadanía quien habló y dijo, queremos esto y esto, o sea, queremos cambiar la Constitución y queremos que los constituyentes sean electos en un 100%. Punto. Y esa decisión se aprueba, es palabra final, no hay, no, es que no me parece, es que lo vamos a hacerle alguna modificación. No, como se planteó, se establece. Punto. Pero hay otros casos donde esto ni siquiera ocurre, que son las democracias indirectas. En el caso de la democracia indirecta, solamente nos limitamos a
escoger representantes, ¿ya? Y todas las decisiones las toman las cámaras legislativas. Punto. ¿No? Así son los tres tipos de democracia que hay en el mundo. Todos se basan en el principio de que la ciudadanía tiene el poder y este poder lo entrega o lo cede, ¿ya? Y participa en procesos eleccionarios y donde las decisiones son tomadas por la ciudadanía, en teoría, ¿ya? A través de elecciones. Pero hay casos. Hasta ahí, dudas, consultas, preguntas, chiquillos. ¿Inquietudes? ¿No hay? Ya. Acá tenemos, chiquillos, a la izquierda hay una imagen de cómo votan los suizos. ¿Ya? ¿Cómo sé que es Suiza? Vean la bandera que está atrás, es la bandera suiza. Es una de las dos banderas cuadradas que existen en el mundo, o que no son rectangulares. Hola. Hola, hola. Que es la bandera del Vaticano y la bandera de Suiza. ¿Ya? Y la gente vota así, en la plaza pública, levantan sus cartelitos y así en el fondo se contabiliza cuál es la opción que votó cada persona. ¿Ya? Evidentemente no me van a preguntar, hey, tú, tu nombre, ¿cuál es? ¿Tu apellido, cuál es? ¿Qué votaste? No, se hace el conteo. Pero si yo conozco a mis vecinos, sé que mi vecino votó quizás a favor o en contra. ¿Ya? No está esa idea de la privacidad que presenta, chiquillos, por ejemplo, la democracia chilena, que uno de sus principios fundantes es que el voto es secreto. Y es por eso, chiquillos, para evitar que se pueda transgredir el secreto de confidencialidad del voto, perdón, la confidencialidad del voto es que no se permite el voto todavía, el voto por correspondencia, ¿ya? Que fue planteado, se ha planteado muchas veces, sobre todo en este contexto de pandemia, que ojalá se hubiese podido implementar el sistema de voto ahí, por correspondencia, el voto por correo, que países como Estados Unidos lo tienen. Pero el problema era que era muy difícil asegurar que se mantuviese el secreto del voto, ¿ya? Porque recuerden que es una característica fundamental de los votos en Chile, es que el voto es secreto. O sea, nadie tiene por qué saber si yo marqué apruebo o rechazo, por ejemplo. O si voté en el 2019, en el 1999, voté por Joaquín Lavín o Ricardo Lago. Nadie tiene por qué saber. ¿Ya? A diferencia de nuestro voto es generalmente una papeleta que se te entrega, que en el caso, que puede ser muy chiquitita o puede ser gigantesca en el caso de los concejales, que parece una frazada, o una sábana, mejor dicho, donde yo tengo que marcar la opción del candidato que a mí me convenza, o sea, que encuentre que es el óptimo. Si no me parece ninguno, puedo anular el voto o lo puedo dejar en blanco, ¿ya? Lo cual también es válido, pero el tema es ir y participar, chiquillos. Ir y votar. Participar del proceso, no quedarse en la casa. Que uno de los grandes problemas que tienen los sectores más jóvenes, ¿ya? De 18, entre 18 y 25 años, el gran problema que tienen es que no, estoy en contra de este sistema, no me gusta, los políticos son todos iguales, bla, bla, bla. Bacán. ¿Fuiste a votar? ¿Participaste? No, es que da lo mismo. No, no da lo mismo. No da lo mismo, chiquillos. Así que si hay chiquillos que tengan ¿Por qué no da porque en el fondo tú tienes que hacer el uso de tu derecho. De eso se trata. Es hacer el uso del derecho ciudadano que tú tienes. obligatorio? ¿Cómo? Sería como un derecho, pero a la fuerza. O sea, pero es que la idea es después que si uno quiere establecer alguna crítica, algún cuestionamiento, ya fui y cumplí mi derecho. No es como no participé. Después reclamamos por qué fue electo tal candidato. Y eligieron siempre el mismo de siempre. ¿Fuiste a votar? ¿Participaste? Esa es la pregunta que uno hace. No, no fui. Entonces, por último, intenta generar el cambio. ¿Ya? Si no te gustan los candidatos tradicionales, busca un candidato alternativo. Hay una estrategia que se usa mucho, que es el voto de castigo. Y te voy a dar un ejemplo de voto de castigo. Jorge Sharp en Valparaíso. Valparaíso, antes de que tuviera la administración Sharp, estaba Jorge Castro, si no me equivoco, se llama el alcalde, que coloquialmente la gente y cariñosamente le decía el negro Castro, no en una forma peyorativa. ¿Ya? Y este alcalde no lo hizo bien en Valparaíso. No lo hizo bien. Y dijeron, ya, no vamos a votar por Castro de nuevo. Listo. Veamos qué alternativas tenemos, dijeron. Y la alternativa que apareciera era DJ Méndez. Iba por la nueva mayoría. Y la gente dijo, ¿cómo vamos a votar por DJ Méndez si no tiene idea de política?
es un cantante que no ha vivido casi nada en Valparaíso, se dice porteño porque nació, pero a los 3 5 años se fue a vivir a Suecia, ¿ya? Entonces, ¿a quién tenemos como opción? Sharp. Y votaron por Sharp y sacaron a Sharp alcalde. Y en las elecciones presidenciales también hay un caso en la historia de Chile de voto de castigo, que fue la ¿Lo elección hizo de bien ese candidato? Sharp. No, a ver, Sí. para algunos sí, para otros no. De hecho, porque el tema de Valparaíso es que Valparaíso tenía una condición muy compleja, tiene agujeros económicos gigantescos, ¿ya? Char también ha sido cuestionado por colocar amigos en cargos estratégicos del municipio, o sea, Mm, en el fondo es una opción, no digo que sea la respuesta, ¿ya? sí, entiendo. Pero la idea es, chiquillos, también invitarlos a que ustedes participen, sé que a veces lata, que quizás no es lo más entretenido del mundo, pero es parte de nuestro... Aunque, Dime, profe, dime. casi siempre los mismos resultados son iguales, ¿no? Siempre hay diferentes posturas con respecto a un político. Unos dicen que lo hace bien, otros que hace mal, y siempre están los neutros, pero Ujú. Sí, de hecho, piensa, por ejemplo, en cualquier presidente de la República que haya tenido este país, va a tener defensores, va a tener detractores y gente que va a decir, a mí me dio lo mismo, yo tuve que salir a trabajar igual. O sea, pasa, ¿ya? Pero exactamente. la idea igual, chiquillos, es ojalá cuando uno vaya a votar, informarse, quizá hay un candidato que a ti su propuesta es atractiva, así como te diga, este candidato me tinca, ¿cachai? Lo escucho, y quizá darle la oportunidad. Y si no lo cumple bien, a la siguiente no lo reeliges, punto. ¿Ya? Hay que dar esa oportunidad, chiquillos. De hecho, recuerden que uno de los principios fundamentales de estos sistemas democráticos republicanos es que el poder se vaya alternando. Es decir, que pase de un partido político a otro y que no sean las mismas caras siempre. Por eso en Chile se estableció una ley que limitó las reelecciones, porque si no todavía tendríamos nuevamente candidato al alcalde Mella, o tendrían en algunos lugares tendrían todavía a Coloma como senador, a Letelier como senador, a la Isabel Allende como senadora. O sea, para evitar que se repitan los candidatos sistemáticamente, se estableció ese límite, para que haya alternancia y cambien las ideas también. Porque hay que entender, chiquillos, que quizá la generación que está gobernando, que tiene hoy en día, no sé, 50 años, 60 años, tiene un modo de ver el mundo que probablemente es muy diferente a la gente que tiene 30 o 40, incluso a los que tienen 20. Y lo importante es que se vayan incorporando estas nuevas generaciones para ir cambiando la lógica, porque no se trata tampoco de destruir todo de golpe y armar todo desde la nada, sino que a veces hay que ir transformando lo que ya está, sobre todo en la estructura política en cuanto a los poderes del Estado, a cómo funcionan los parlamentarios, por ejemplo. Ir cambiando los parlamentarios, ¿no? Ir cambiando los alcaldes. Y en el caso de Chile, como les contaba, el voto es secreto. Uno va a su local de votación, te piden tu cédula de identidad o carnet, ¿ya? Te buscan ahí, aquí, firme acá, firmas que tú fuiste a votar, te pasan un lapigrafito, ¿ya? No te pasan como no puedes borrar, el voto no se enmenda, o sea, se marca una vez y chao. Y si te equivocaste, perdiste. No, tampoco es como, ¿me da otro voto, por favor, que me equivoqué? No, porque el voto viene con un número de serie y ese número de serie corresponde a tu participación. Y no se puede cambiar, de hecho te pasan una estampilla para que lo cierres, no te pasan dos, si le colocan dos estampillas, ese voto puede ser impugnado, porque se puede suponer de que lo abrieron y lo volvieron a marcar y después lo sellaron. Hay todo un jaleo, es súper como técnico el proceso, lo conozco de sobremanera porque fui vocal de mesa, y me tocó sí, estar como con un bisturí sacando a alguien que lo selló mal, con la persona al frente, y sacándolo con un bisturí ahí para abrir y que pusiera bien el sticker, ¿ya? Pasa mucho. Pero así funciona el sistema en Chile. Y recuerden que nosotros escogemos autoridades, en el común de los casos, que nos representan, ¿ya? Ahora bien, Chilito. Chilito, chiquillos, es una república que funciona bajo un sistema democrático, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que en el caso de ser una república, nosotros nos aseguramos de que los cargos públicos se escogen, no son, en términos general, los cargos de elección popular existen y la gente puede votar por ellos y son temporales, no es un cargo vitalicio o perpetuo. Los presidentes duran 4 años, los diputados duran 4 años, los senadores duran 8 años, los alcaldes y concejales duran 4 años, probablemente los gobernadores regionales que vamos a escoger ahora, que van a reemplazar la figura del intendente, también van a durar 4 años, ¿ya? Usted me dirá, profe, pero también hay cargos que son designados, sí, que son los cargos de exclusiva confianza, como los ministros, los subsecretarios, los secretarios regionales ministeriales,
que son designados por el presidente porque son sus asesores directos. Deben ser gente de confianza del presidente. ¿Hay países donde se pueden elegir? Creo que no. Me puedo equivocar, chiquillos, creo que no. Por lo que yo sé, no son por lo general designados. Pero hay cargos que se escogen y son temporales, o sea, no duran hasta el final de los tiempos, no duran hasta la muerte de la persona. De hecho, en Chile hubo en un momento, sobre todo, esto fue legado de la dictadura o de la constitución original, que después se eliminó, que existía la figura de los senadores designados o senadores vitalicios, ¿ya? Que existieron hasta la década del 2000 cuando Ricardo Lagos, si no me equivoco, hace la reforma y elimina esa figura del senador designado, que era un senador de por vida que se quedaba en ese puesto, que podía ser un expresidente, un ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, un ex ministro de la Corte Suprema, o sea, eran como figuras que ya habían cumplido su vida útil y pasaban ahí a estar en el Senado ahora. Eso se eliminó y ya no existe esa figura. ¿Ya? Y también este sistema republicano se caracteriza porque todos puedan participar, o la mayor cantidad de gente pueda participar, ¿ya? En los procesos de elecciones, sea como candidato o sea como votante. ¿Ya? Eso es importante. Sea como candidato o sea como votante. ¿Ya? Y este carácter democrático viene dado por dónde reside el poder, que el poder, recuerden, chiquillos, reside en nosotros, reside en el pueblo. Y lo que nosotros hacemos cuando escogemos una autoridad es delegarle ese poder, decirle, mira, el poder que tengo yo de decidir te lo voy a entregar a ti porque creo que tú eres el más indicado para tomar las decisiones. Eso es lo que hago. Porque si no creyéramos eso, pucha, nos ponemos en un estado de anarquía o de caos total y cada uno se manda por su lado. Y eso probablemente llevaría al colapso del país. O a que se impusiera la voluntad del más fuerte y terminaríamos con un gobierno absoluto, autoritario y dictatorial. ¿Ya? Y para que no ocurra eso, es que nosotros seguimos manteniendo este sistema democrático. ¿Ya? ¿Y qué es lo que debe buscar, chiquillos, la democracia? Siempre, recuerdo, es el bien común, es el bien para la sociedad. Ese es el mandato que tienen todas las autoridades que son electas, es asegurarnos el bien común, asegurarnos, chiquillos. Ese sería el ideal, ¿no? Exacto. Recuerda que todo lo que hemos hablado, estamos hablando desde la teoría, desde el ideal. ¿Ya? Exactamente. O Más sea, allá si lo cumplen o no. exacto. De hecho, y ahí voy el tema en el fondo de que uno tiene que ser crítico con las autoridades y en el fondo darse cuenta, hacer una retrospectiva, mirar hacia atrás. ¿Ha cumplido con su labor? Sí. Analizar y cuestionar todo. Exacto, de eso se trata. Muy bien, Ron, de eso se trata, de cuestionarnos todo eso. Y si no lo ha cumplido, pucha, lo cambiamos y probemos con otra persona. Y quizá en ese ensayo y error vamos a encontrar una persona que dice, oye, este tipo se cumplió, ya, a este lo volvemos a elegir, a este le damos la confianza, ¿ya? Porque evidentemente nosotros no sabemos cómo va a ser en la realidad, porque recuerden que el papel y el discurso aguanta mucho, ¿ya? Cuando uno ve políticos en campaña electoral, pucha que hablan bonito, pucha que ay, no, que gente, yo me preocuparé por ustedes, y la gente aplaudiendo, se pasea por las poblaciones, se acerca a la gente, les dice, no, yo me voy a preocupar de solucionar estos problemas de la delincuencia, de mejorar la infraestructura vial, y al final no hizo nada, pucha, lo cambiamos, busquemos a otro. De eso se trata, ¿ya? Así que ojalá, si ustedes votan, porque son mayores de edad, fíjense en muchos de los discursos que dan los políticos, así como, vean qué proponen. Y vean hacia atrás si alguna vez ha cumplido. Si el tipo tiene un historial de cumplir, es como, ya, le voy a dar la oportunidad. Ahora, si Y recuerden, ¿Ah? lo que uno escucha, Ajá. recuerden también, lo que uno escucha es lo que ellos dicen, no, o sea, uno no los ve los pensamientos ocultos que tienen. Cara vemos, corazones no sabemos, decía el refrán popular. Exactamente. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos, chiquillos, autoridades, ¿ya? La imagen que está en la izquierda no es el Congreso chileno, ya es un Congreso de otro país. ¿Cómo lo sé? Porque el hemiciclo no es de esta forma. Probablemente sea España, puede ser Argentina, se puede ser también bastante de Argentina, este Congreso. ¿Y por qué lo coloqué? Porque los congresistas son un ejemplo claro de autoridades que elegimos periódicamente, porque son los congresistas que no nos representan en la confección de leyes, ¿ya? Porque recuerden que la función fundamental del legislativo en este país es la de aprobar, modificar, rechazar leyes, ¿ya? Esa es su función fundamental, además de otras atribuciones exclusivas como ser fiscalizadores y sancionadores del Ejecutivo. Pero son ellos quienes en el fondo deben promover los proyectos de ley. Si yo escuché a mi candidato
diciendo voy a promover un proyecto de ley que, no sé, por ejemplo, que aumente el número de áreas verdes de la comuna, o de las comunas, tengo que esperar y ver, a ver, tiró el proyecto, verlo en prensa quizás, escucharlo en la radio, en la tele, o meterme a la página del Poder Legislativo y revisar si está el proyecto de ley ahí circulando, y si no está, ir y decirle, oye, ya pues, cumple tu pega, si para eso te elegí, compadre. Que es una función que por lo general no hacemos porque igual es tedioso, o sea, chavo, es latero andar revisando eso a cada rato, pero a veces eso es lo que falta, esa fiscalización por parte del pueblo de generar ese juicio público y decir, esta persona cumple o no cumple, y si no cumple, bueno, la sacamos, ¿ya? Como ocurre en cualquier trabajo, el tipo cumple o no cumple, si no cumple, fuera, pongamos a otro, ¿ya? Y a la derecha tenemos al presidente, el presi, Tatancito. De hecho, él no se llama Sebastián, él se llama, si no me equivoco, José Miguel Sebastián o Miguel José Sebastián, algo así. Pero el nombre con el que todos lo conocemos no es el primer nombre de él. De hecho, con los tres hermanos Piñera que yo recuerdo, que es José, el negro Piñera y Sebastián, es como ocurre lo mismo, ¿ya? Y tienen tres nombres. Bueno, el presidente, chiquillo, es la máxima autoridad del país, que también fue electa por un sistema de mayoría absoluta, es decir, tener el 50% más uno de los votos, ¿ya? Fue electo, y fue electo por 4 años, no puede ser reelecto consecutivamente, pero sí puede tener una reelección, ¿ya? Este es el segundo mandato de Piñera, que en teoría terminaría este año, no, en marzo del 2022, ¿ya? Y las elecciones serían a finales de noviembre probablemente de este año, donde nosotros buscaríamos un reemplazante a Sebastián. De hecho, como comentario, chiquillo, el trabajo de presidente es súper, súper desgastante. De hecho, alrededor del mundo hay muchos ejercicios fotográficos de poner la foto del el presidente recién electo cuando llegó y cuando se va, y el cambio en la estructura facial es brutal. Las ojeras, las canas, lo demacrado que salen del trabajo, porque es un trabajo estresante. De hecho, imagínate que todo el país está preocupado de lo que hacen, lo que no hacen, lo que dicen, lo que no dicen, si te equivocaste o no te equivocaste, ¿ya? Dejando fuera si es bueno o para ti es bueno o mal presidente, pero es un trabajo súper desgastante, ¿ya? Que te consume mucho, cuando te destruye bastante físicamente, ¿ya? Ahora, ¿cómo se estructura a nivel general todo este sistema político chileno? ¿Ya? Tenemos tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿ya? Cada uno de ellos tiene autoridades, aquí yo te nombro algunas de las más significativas, ¿ya? En el caso del Ejecutivo está el presidente y están los cargos de exclusiva confianza, donde están los ministros y los subsecretarios. Por ejemplo, los ministros, ¿qué rol cumplen? Son los asesores directos del presidente. Y el presidente en teoría los escoge porque son tipos que tienen experiencia en el área, ¿ya? O sea, son tipos que tienen competencia, tienen conocimiento del ámbito y van a saber manejarse en esa área, y el presidente lo que dice es, ok, yo te delego a ti el área de educación, por ejemplo, y tú te vas a encargar de todo lo referido a educación, ¿ya? Tú vas a ser mi asesor directo y en el fondo lo que tú digas va a ser la voluntad, en el fondo va a representar la voluntad que tengo yo como presidente, ¿ya? Ahora, el por qué el ministro de Educación nunca es un profe, no tengo idea. De hecho, yo no tengo recuerdo de un ministro de Educación profesor. Quizás en los 90 pudo haber existido alguno, pero no tengo recuerdos yo como persona consciente, con conciencia, no lo recuerdo. Siempre son abogados, ingenieros, sociólogos, pero nunca he visto un profesor. Es como que te dijera, es como que yo pusiera, por ejemplo, un profesor como ministro de salud. No pega ni junta. Pero sí los ministros de salud siempre han sido médicos, de la especialidad que sean. Médico general, cardiólogo, broncopulmonar, infectólogo, nefrólogo, lo que sea, pero son médicos. Ministros de Justicia siempre son abogados. Los cancilleres, por lo general, también tienden a ser abogados. En un otro caso puede ser ingeniero, por ejemplo. Alfredo Moreno era ingeniero, pero por lo general también tiene Ampuero, Roberto Ampuero, creo que se llama, era escritor, ¿ya? Pero por lo general tienden a ser abogados. Lo mismo ocurre con los ministros del Interior, también tienden a ser abogados. Por lo general, chiquillos, los cargos más relevantes en política tienden a ser ocupados por abogados. No me pregunten por qué, pero es como un camino natural del abogado, es como llegar a la política. En el legislativo están los senadores y los diputados,
¿ya? Que se encargan de todo el proceso legislativo. Y en el Poder Judicial, chiquillos, tenemos los jueces, que también son llamados ministros. De hecho, ustedes, si escuchan alguna sentencia judicial o han visto alguna vez que hablan sobre los jueces, hablan de los ministros, del ministro de la Corte de Apelaciones, en el fondo es un juez, ¿ya? Está el Ministerio Público Fiscalía, que es el persecutor y el investigador. Está la Defensoría, que se preocupa de cumplir el derecho a la legítima defensa que tiene un acusado. Y también tenemos otras autoridades que están dentro de la estructura política, como la Contraloría General de la República, que se preocupa de la fiscalización de los actos, de que los documentos tengan relación con el área de competencia, de que los gastos públicos se efectúen como corresponde, entre otros. El Tribunal Constitucional, chiquillos, que estuvo muy de moda el día de ayer por el tema del tercer retiro del 10%, se preocupa que todo proyecto de ley o iniciativa legal que se lleve esté acorde a la Constitución o a los principios de la Constitución, ¿ya? Por eso existía el temor de que el tercer retiro fuera bloqueado por el Tribunal Constitucional, debido a que en el caso del segundo retiro, que fue bloqueado la iniciativa parlamentaria y se aprobó la iniciativa del Poder Ejecutivo, se argumentó en gran medida que solamente el Ejecutivo tiene la prerrogativa de generar políticas públicas que significan un gasto fiscal, ¿ya? Y en este caso no ocurrió, principalmente probablemente porque se superpuso el derecho a una vida digna, ¿ya? Por sobre esta idea del gasto público, ¿ya? Y también está el CERVEL y el Tribunal Calificador de Elecciones, que se preocupan de los procesos eleccionarios en general en este país, ¿ya? Chiquillos, hasta acá, dudas, consultas, preguntas que tengan. Ya, si no hay dudas o consultas, chiquillos, vamos a avanzar. Bueno, ahí están, chiquillos, este día de los tres poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo, el judicial y la Contraloría. Y ustedes por lo general han escuchado hablar de los tres: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La Contraloría probablemente no sea algo que han escuchado tanto. El Contralor, chiquillos, es una autoridad independiente que lo que hace es ver si todos los actos del Ejecutivo están acorde a la Constitución, si no se está metiendo en temas que no corresponden, si las leyes están acordes a la Constitución también, este proyecto de ley que fue emitido, ya que fue firmado, si está bien, o hay que hacer alguna modificación, o puede existir alguna incompatibilidad o algún problema, todo eso lo ve la Contraloría. Por eso decimos que es el fiscalizador, ¿ya? Es en el fondo quien se preocupa de eso y dice, oye, pero aquí hay un error, mira, fíjate que esto no corresponde, tienes que cambiarlo, ¿ya? De hecho, la última vez que se hizo famosa la Contraloría fue cuando la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aquella que el ministro París le pregunta todo, dijo o emanó un documento de su subsecretaría, de su sector, diciendo que las personas que tuviesen licencia por COVID podían seguir haciendo teletrabajo. La Contraloría dijo que eso no correspondía y que no era atribución de ellos decir si la persona podía trabajar o no, según lo que dijera la licencia médica, que eso le correspondía a la COMPIN, a la caja de COMPIN, en el fondo a toda esta institución que revisa las licencias médicas y ve si la persona está habilitada para trabajar o no, ¿ya? De hecho, si alguno de ustedes es trabajador dependiente, es decir, con contrato de trabajo, y ha sufrido alguna licencia médica grande, por lo general una licencia que va a la COMPIN y la COMPIN la revisa y le dice, sí, mira, esta persona de verdad tiene que cumplir licencia por tantos días porque la enfermedad así lo establece, ¿ya? Y en esos días tú no puedes trabajar porque el monto del pago de la licencia lo hace la COMPIN, no lo hace tu empleador. O sea, si tú siguieras trabajando, tu empleador debiese seguirte pagando y la COMPIN también, por lo cual sería doble sueldo, lo cual no corresponde y sería ilegal, ¿ya? Y por eso también, chiquillos, cuando uno tiene licencia médica laboral, yo una vez tuve una licencia en 2015 por una bronconeumonía súper grande que tuve, que me tiró a cama, como 3 semanas en cama, la Compin, claro, te dice que, o sea, que tú tienes que estar siempre en tu casa, por ejemplo. Tú no puedes, no es que, la licencia no es un permiso de vacaciones, tú tienes que estar en tu casa cumpliendo el tratamiento, ¿ya? Porque la idea de la licencia es que tú te desconectes un poco del trabajo, puedas descansar y te puedas recuperar de buena manera, ¿ya? Y eso lo paga la Compin a través de cajas de compensación, ¿ya? Ese monto
de tu sueldo se descuenta, porque no fuiste a trabajar, pero lo paga la caja de compensación. ¿Ya? Y de esas cosas, por ejemplo, se preocupa la Contraloría, decir, oye, esto no te compete, le compete a otra autoridad. ¿Ya? Ahora bien, chiquillos, ahí está la pregunta esencial. Denme un cachito, aquí vamos a arreglar un detalle al tiro. Al tiro vuelvo a compartir, chiquillos, en la pantalla, no se preocupen. Al tiro volvemos. Ya, ahí está la pregunta esencial. ¿Ya? Si llegase la pregunta en la pregunta que está en el formulario, o perdón, que está en el Classroom, aparece 5, no se preocupen, es 6. ¿Ya? Que hubo un error de tipeo en cuanto a la diapositiva. ¿Ya? Ahí dice, ¿por qué es relevante conocer sobre los autores nombrados en la diapositiva 6 para comprender la realidad política e institucional actual? ¿Ya? Cuando hablamos de Hobbes, cuando hablamos de Rousseau, cuando hablamos de Locke, cuando hablamos de Montesquieu, ¿por qué son importantes estos autores y conocer esas teorías, todo eso que planteamos para responder esta pregunta? ¿Ya? Eso se debe, chiquillos, y les voy a dar algunas pistas ahora, principalmente porque dan base para la construcción de los estados actuales. ¿Ya? Recuerden lo que yo les dije y lo que hablamos el día martes, cómo todos esos elementos tienen una aplicación o una vigencia todavía, ¿ya? Y hablábamos de ejemplo, por el derecho de rebelión que plantea Hobbes se vio reflejado en el estallido social del 2019, que la gente se rebeló frente a la autoridad establecida y le dijo, no más, queremos cambiar, queremos transformar todo esto. Por lo tanto, nos paramos en la hilacha, como se dice coloquialmente, nos montamos en el macho y dijimos, no, no más, queremos cambiar esto. Y sí, y la gente presionó, no vamos a entrar a cuestionar ni a valorar las acciones que se cometieron, pero se lograron algunos cambios, por ejemplo, el cambio de constitución, que quizás no era el objetivo de fondo, pero se logró como una base, como un primer paso para lograr transformaciones más significativas, ¿ya? Un ejemplo, y así sucesivamente. Si ustedes ven los elementos, se van a dar cuenta que hay muchos. Y de eso se trata la pregunta esencial. Apliquen lo que hablamos en la diapositiva 6, revisen el vídeo de la diapositiva 6. Si tienen alguna duda, me pueden escribir por internet, chiquillos. Probablemente te voy a responder en la tarde, ya cuando tenga ahí tiempo disponible. ¿Ok? Pero ahí está la pregunta esencial. Está el espacio en Classroom para que ustedes puedan subir la tarea. Si la memoria no me falla, lo dejé para que ustedes puedan cargar o un documento de texto o una foto con la respuesta escrita a mano. Chiquillos, recuerden esto, y esto voy a aprovechar de decirlo, que quedan unos pocos minutos. Las respuestas tienen que ir dentro de la tarea, no las coloquen como comentarios bajo la tarea, sino que tienen que cargar el archivo. Tampoco la envíen como comentario privado, ¿ya? Sino que Classroom te da la opción ahí para tú poder crear un documento de texto, que va a ser documentos de Google, que tienes que tenerlo descargado en tu teléfono, si lo estás utilizando desde ahí, o cargar la foto, que es lo mismo que hacían antes ustedes de mandarme la foto por WhatsApp, ahora la foto la van a cargar acá. ¿Y qué ventaja tiene? Que yo te puedo establecer al tiro el comentario al costado y si está buena te llega la calificación al tiro. De hecho, yo devuelvo respuestas con calificación cuando están correctas y están perfectas y te coloco la nota máxima. Ahora, si tienes algo que corregir, te la voy a devolver, te la devuelvo sin nota. Te digo, corrígela porque tienes este error. Tú la corriges, me la vuelves a enviar y ahí la calificaré con nota. ¿Ya? Es un proceso muy similar al que hacíamos con el teléfono mandándolo por WhatsApp, pero ahora pasarlo a Classroom. Muchos de ustedes ya lo han hecho de esa forma, chiquillos, y les ha funcionado muy bien, ¿ya? Así que ojalá puedan seguir haciéndolo de la misma forma, chiquillos. ¿Ya? Por si acaso, la pregunta esencial la mandé al grupo de WhatsApp, ¿ya? Y la voy a volver a dejar ahí, chiquillos, porque creo que no la estaba compartiendo. Ahí está, ¿ya? Ahí estaría la pregunta esencial, por si alguien le quiere sacar una foto de él o la quiere copiar, ¿ya? Mientras voy a dejar de grabar.